Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados y estimadas estudiantes del curso de Filosofía Crítica de la maestría de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la maestría en- de Filosofía con mención en Ética y Política. Este sábado comenzaremos nuestro curso sobre la materia que vamos a estudiar, eh, y tendremos entonces el- la posibilidad de comunicarnos y de discutir un conjunto de elementos importantes que vale la pena conocer en vistas a vuestra formación. Lo primero que quiero decirles en esta introducción es que el curso de filosofía crítica tiene como base central eh, la filosofía crítica de Immanuel Kant. Esa filosofía crítica de Kant se encuentra consignada en un texto muy importante de ese autor alemán del siglo XVIII, y uno de los grandes de la filosofía eh, moderna, y un gran representante y que tiene gran impacto en la filosofía contemporánea. Él, en un texto que se llamó La crítica de la razón pura, estableció las bases de un punto de vista crítico. Hizo lo que se llama una crítica de las pretensiones de la razón. Lo que él hizo en ese texto es de defender la idea de que la razón se encuentra fuertemente limitada a la hora de tratar de conocer cosas que van más allá de la experiencia. Es decir, la crítica de la razón pura establece los límites y las posibilidades que tiene la razón en su esfuerzo por adquirir conocimiento o por generar conocimiento. Y es allí donde con esa limitación hace que la razón de pronto se encuentre expresando dos usos fundamentales. El primero es el uso teórico y el segundo es el uso práctico de la razón. El uso teórico es el uso que la razón hace para tener conocimiento de lo que Kant va a denominar fenómenos. Los fenómenos no son las cosas tal como son en sí mismas, sino las cosas que son, en cierto modo, articuladas por las estructuras de la mente humana. Y el uso práctico lo que hace es produce principios, para la acción. El uso práctico de la razón permite entonces articular los principios morales
políticos, jurídicos e incluso religiosos. Todo esta gama de principios o esa área del uso práctico de la razón es una apertura importante en la filosofía que Kant inaugura para poder darle un nuevo punto de partida a las cuestiones morales. Este juego o esta operación que Kant realiza en la crítica de la razón pura es llamada, en cierto modo, el giro copernicano en la filosofía. Así como Copérnico señalaba que en cambio de guiarnos por los objetos, para tratar de tener conocimiento, debemos de cambiar, digamos, el punto de vista. En cambio de asumir que la Tierra es el centro y el sentido común es la base para poder conocer eh, el cosmos, lo que Copérnico y después Galileo con mucha más intensidad van a señalar es que lo que hay que hacer es invertir el orden de las cosas y en cambio de asumir el punto de vista de sentido común, hay que asumir un punto de vista que coloca la razón, el punto de vista crítico o el punto de vista matemático. Entonces, de esa forma, Copérnico, Galileo, Kepler comienzan a desarrollar una concepción del cosmos en la cual la Tierra ya no es el centro, sino que la Tierra es un planeta que gira alrededor del centro del cosmos, que es el Sol. ¿Cómo se llama? Uno no percibe con los sentidos el desplazamiento de la Tierra, sino que a través de los cálculos matemáticos es posible dar cuenta de eso. Eso tiene que ver con el punto de vista crítico con el que se inaugura la ciencia moderna. Y así como lo hace Galileo y antes Copérnico, del mismo modo, va a asumir Kant ese giro. De hecho, Kant se pregunta en la crítica de la razón pura, ¿cómo es posible convertir o enrumbar a la metafísica, es decir, a la filosofía, por el camino seguro de la ciencia? Y cuando Kant piensa el tema de la ciencia, está pensando justamente en Copérnico, Galileo, Kepler, en la ciencia física y la astronomía. En eso está pensando. Entonces, lo que va a hacer Kant es introducir ese giro en la filosofía, especialmente en la teoría del conocimiento, y señalar que, en cambio de pensar que lo que tenemos que hacer es tratar de hacernos una
hacer una copia en nuestra mente de los objetos que están fuera de ella, como teniendo una especie de mente como un receptáculo vacío y pasivo, que simplemente recibe las impresiones del mundo que vienen de afuera. En cambio de hacer eso, lo que él va a proponer más bien es que tengamos una concepción de nuestra mente como una eh, facultad activa que es capaz de procesar elementos y producir el conocimiento. Producir el conocimiento bajo la forma de fenómenos. Y esa misma actividad de la mente para Kant es una facultad puramente activa, es decir, la razón para Kant es puramente activa. En la época de Kant no se utilizaba el término mente, él utilizaba el término razón. Nosotros en el debate contemporáneo hablamos de filosofía de la mente, pero en la época de Kant no había esa rama, digamos, esa disciplina filosófica. Para él era la razón, y la razón es capaz de producir conocimientos, pero esos conocimientos se remiten simplemente a la experiencia. Bien, ese giro copernicano es lo que en la filosofía es lo que va a marcar a la filosofía crítica. Y nosotros en el curso vamos a seguir el punto de vista práctico de la filosofía crítica. Es decir, vamos a enrumbarnos por el terreno de lo que desde Kant se llama razón práctica. Que, ojo, a diferencia de Aristóteles también hablaba de razón práctica, pero la razón práctica en Kant es una razón práctica crítica, es decir, depurada de todo elemento metafísico trascendente, de toda metafísica trascendente. Bien, entonces y de ahí vamos a continuar nuestro estudio siguiendo tres autores importantes del siglo XX y del siglo XXI, que son Habermas, que es un representante de la Escuela de Frankfurt, de la segunda generación, el líder de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Le había dado un empuje bastante importante al estudio y a la presencia de las ideas de Kant en dicha escuela. Y allí estudiaremos algunos elementos centrales de Habermas, especialmente su conocida ética del discurso. Y después pasaremos a una autora norteamericana contemporánea que se llama Christine Korsgaard, y nos centraremos en algunas secciones de su estudio respecto de la normatividad. En su famoso libro que se llama Las fuentes de la normatividad, donde ella en cierto modo explora una lectura contemporánea
del trabajo de Kant, del trabajo práctico de Kant. Y finalmente terminaremos con el estudio de un filósofo contemporáneo de la cuarta generación de la escuela de Frankfurt, que se llama Rainer Forst, eh, donde, en el cual estudiaremos su principio de justificación y veremos de qué forma ese principio se presenta como una reformulación del imperativo categórico kantiano y cómo se aplica a diferentes elementos de discusión social, política y moral. Veremos inclusive de qué forma se aplica al terreno de la discusión sobre el poder para ver los alcances de ese principio. Y con ello cerraremos nuestro curso. Con ello cerraremos nuestro curso y cómo se llama, y tendremos una mirada eh, eh, suficientemente amplia respecto de esa tradición que se inaugura con Kant, que es la tradición de la filosofía crítica. Bueno, sin otras cosas que decir, nos quedamos aquí y nos vemos este sábado en nuestra clase. Gracias a todas y a todos y nos estamos viendo.